Muy buenas tardes a todos los que se acaban de incorporar, a todas las que acaban también de acudir a nuestro espacio Mercado. Estamos en la recta final de la edición 17 de Getafe Negro. En redes sociales estamos funcionando como la 17 de GN, nuestros perfiles de Facebook, Twitter e Instagram. Estamos además contentos, ilusionados y muy emocionados de tener con nosotros en una jornada importante a Manel Loureiro, que nos acompaña además en un momento no menos emocionante para él. Tenemos aquí sobre la mesa Cuando la tormenta pase, que es el premio Fernando Lara 2024. Aquí tengo yo la chuletilla de tercera edición, pero lo mismo ya seguimos sumando. Séptima edición. Caray, pues sí que seguimos sumando exponencialmente. Pero además es que estamos a puntito de caramelo con el estreno en Amazon Prime de Apocalipsis Z, el comienzo del fin. Es decir, que vamos a tener la oportunidad de intentar sacárselo todo y que nos cuente y nos adelante algo. Manel Loureiro, qué gusto tenerte aquí, infinitas gracias. Gracias a vosotros, para mí es un gustazo poder estar aquí, poder compartir un rato. No sé si os habéis enterado, hay un pequeño partido de fútbol que creo que contraprograma, pero no hay problema, estoy encantado. Pues entonces hacemos más clandestina la reunión, nos lo cuentas todo a nosotros y no se lo diremos a nadie. Tenemos este Apocalipsis Z que además para muchos veteranos en el género es una auténtica novela de culto. Dicen de Manel Loureiro que es el Stephen King español. Y yo digo que eso es una chaqueta preciosa, pero que me queda extraordinariamente grande, ¿no? Resulta que tenemos la costumbre, necesitamos los seres humanos, de colocar las cosas en cajones. Si colocamos las cosas en cajones, todo es más fácil de encontrar. Entonces, sabes que tienes el cajón de novela negra, de novela histórica, de novela romántica y referencias. Entonces, si te ponen la etiqueta de el Stephen King de no sé dónde, pues entonces más o menos te ubican en un sitio. ¿Cuál es el problema? Que sirve como referencia, pero claro, que te comparen con un tipo que lleva 70 novelas a sus espaldas, me parece, la última vez que conté eran 70, que ha vendido más de 400 millones de ejemplares, que prácticamente todas esas novelas se han transformado en película o serie de televisión. Hombre, es un poquito osada la comparación, ¿no? Entonces, en todo caso, yo la agradezco, siempre sienta muy bien, pero aún tengo que comer unos cuantos chuletones para que esa chaqueta me empiece a sentar medianamente bien. La culpa la tienes tú, porque claro, uno de los pocos autores contemporáneos superventas en Estados Unidos, que ha alcanzado esas cotas importantes, ¿no?, de ventas en Estados Unidos. ¡Claro! Y luego de repente nos dices que saltas de la tercera a la séptima. Algo de culpa tienes. Bueno, lo de Estados Unidos sí que es una cosa. Yo no soy mitómano, ¿vale? No soy absolutamente nada mitómano. Quizás es porque, bueno, llevo muchos años en el mundo editorial y acabas conociendo un montón de autores que se acaban haciendo tus amigos, pero siempre ha habido un autor con el que yo siempre he tenido, que es precisamente Stephen King, con el que a mí no me importaría encontrarme, cruzarme, ¿sabes? Y saludarle con esa sonrisa de maníaco que se te pone. Encantado de conocerle. Y yo me lo imaginaba, ¿sabes? Cuando de repente este libro explota en Estados Unidos y se coloca en los primeros 5 puestos en la lista de ventas, por delante de un libro que acababa de sacar él. Y yo en mi cabeza me imaginaba a Stephen King en su casa de Maine levantándose por la mañana, ¿sabes? Yo no sé por qué me lo imaginaba en bata. Y me lo imaginaba en bata sirviéndose un café, viendo el New York Times, la lista de ventas, y preguntándose quién coño era ese Loureiro y cómo se pronunciaba. Aunque bueno, después pensaba que son capaces de pronunciar Schwarzenegger. Entonces, Loureiro tampoco es tan complicado. Digo. Él tiene Maine y tú tienes Galicia. Sí, es distinto. Es distinto y es parecido. Al final es utilizar recursos que tienes a tu mano y que son buenos. Me explico. Si yo estoy escribiendo una historia como Cuando la tormenta pase o como Apocalipsis Z, historias que están ambientadas en un sitio como Galicia, que de repente tienes todo. Tienes el escenario, el paisaje, ¿vale? Tienes ese paisaje de esos valles verdes, profundos, boscosos. Tienes el paisaje humano, esos pueblos pequeños donde todo el mundo parece guardar algún tipo de secreto. Gente que es reservada, hosca en ocasiones. Tienes el clima, ese clima lluvioso, frío, destemplado. Esa niebla que en invierno sale reptando de entre los bosques. Parecen dedos hambrientos deslizándose entre los troncos de los árboles. Claro, si tienes eso a mano,
casi que tu obligación es utilizarlo. Posiblemente si hubiese nacido en otro sitio, a lo mejor hubiese escrito otro tipo de historias. Habiendo nacido en Galicia y teniendo ese background de leyendas, de tradiciones y demás que me ha acompañado desde que era pequeño, pues evidentemente al final, quieras que no, acabas tirando hacia un tipo de historias, acabas contando un tipo de historias que en el fondo lo que buscan, por muy diferentes que sean estos dos libros, lo que buscan es lo mismo, dos cosas. La primera, mantener esa sensación permanente de no sé qué es lo que va a suceder en la siguiente página. Y la segunda y más importante es que tengáis permanentemente la necesidad de pasar páginas para descubrir cómo va a terminar la historia. Esa sensación que pasa cuando tienes un buen libro entre las manos, sois lectores, supongo que os ha pasado en alguna ocasión, que estáis leyendo y de repente empezáis a leer más despacito, cuando quedan 100 páginas. ¿A que sí? ¿Sabéis por qué os pasa eso? Eso os pasa porque de repente os dais cuenta de algo. Os dais cuenta de que habéis compartido un montón de tiempo con esos personajes, os habéis hecho amigos suyos, habéis reído, llorado, os habéis emocionado, os habéis enamorado con ellos, habéis vivido momentos de emoción, de peligro y de estrés, y cuando quedan esas 100 páginas, en ese momento, súbitamente, os dais cuenta de una cosa, que cuando lleguéis a la última página, esa donde antes ponía fin, ¿no os dais cuenta que ahora, por cierto, ahora no pone fin nunca en los libros? Ahora lo eliminaron. Yo, cuando traigo un manuscrito, siempre pongo fin, después lo borran siempre, pero yo lo pongo. Cuando llegues a esa página, de repente te van a echar de su vida. Ellos van a seguir viviendo su vida, van a seguir viviendo aventuras y emociones, y tú que les has acompañado a lo largo de ese libro, de repente te dan una patada en el culo, te cierran en las narices de un portazo, y la sensación de pérdida es aterradora. Esa sensación de pérdida solo se puede mitigar de una manera, es encontrar otro libro que te guste mucho y empezar otra historia. Ahí acabáis de descubrir por qué la literatura engancha tanto en el fondo y por qué las emociones que genera un libro son mucho más potentes que cualquier película, serie de televisión, obra de teatro que te puedas echar a la cara. Manel, me está dando mucha vergüenza porque es que yo te he saludado a ti con esa sonrisa de maníaca, me acabo de dar cuenta. Pero eso no pasa nada. Bueno, muchos de quienes se han reído también te van a saludar luego allí a la hora de la firma con sonrisa de maníacos. Seguimos con ese punto norteamericano, pero solo para también comentarte una cosa y justificar un poco esto que comentábamos estadounidense, ¿no? Ese vínculo que nos hace pensar a veces en ti y en Estados Unidos. Y es que lo cierto es que hace años muchos seguidores del género, que además creo que nos complacemos en decir que nos sentimos acompañados por ti en el género y acompañándote también a la vez, en 2007, te descubríamos con aquel Apocalipsis Z en una primera edición en aquel entonces, nos enganchábamos con ese punch que tienes en la narrativa y claro, nos poníamos muy contentos de que por primera vez, para muchos de nosotros al menos, iba a ser la ocasión de leer una historia de zombies en España. Sí, pero claro, todo esto hay que ponerlo en contexto. Ahora me encantaría poder decir que todo esto formaba parte de un plan, ¿no? Que yo tenía un plan, que soy un tipo muy listo, muy brillante y que había trazado un plan perfecto y yo veía todos los pasos que iban a llegar hasta este momento. La verdad es que no tenía ni idea. Yo era abogado, ¿vale? Año 2005. El 30 de diciembre de 2005 de repente cumplo 30 años y me doy cuenta que me estoy haciendo mayor y que el mundo jurídico que me rodea me está estresando muchísimo. La literatura jurídica... ¿Hay algún abogado en la sala? No, bien. Bueno, vale, me vas a entender. La literatura jurídica es a la literatura lo que la música militar es a la música, ¿vale? O sea, técnicamente es muy formal, muy precisa, pero es que no te deja mucho espacio a la creatividad. Yo necesitaba escribir algo que no fuese querellas, recursos o demandas o contestaciones a las querellas, a los recursos y a las demandas. Y entonces decidí que iba a empezar a escribir algo para mí, como higiene mental, algo con lo que yo me entretuviese y que me evadiese de esa tensión constante que me suponía estar trabajando en el despacho. Yo no podía suponer que aquello iba a ser el principio del resto de mi vida. Yo soy autor por accidente. ¿Conocéis a Forrest Gump? ¿Os suena Forrest Gump? ¿Os acordáis de ese personaje, de esa película, que era un tipo que era limitado en cuanto a sus capacidades, pero que tenía un don, que siempre estaba en el lugar indicado, en el momento idóneo y en las circunstancias justas? Yo tengo un poco de Forrest Gump y he tenido muchos momentos, yo le llamo los momentos Forrest Gump en mi vida, de estar en esas circunstancias. Empecé a escribir aquella historia, la historia más alejada de ese ordenado mundo del derecho, era la historia de un abogado, como yo, que vivía tranquilamente en una pequeña ciudad de provincias, como yo, que vivía en una casa solo con su gato, como vivía yo,
y al que de repente le empezaba a pasar algo absolutamente extraordinario, que era que un día se levantaba y mientras estaba preparando un café, escuchaba por la radio una noticia breve, una de esas noticias breves que hablaba de un incidente en una ex república soviética. Poco a poco aquella noticia iba creciendo, iba transformándose en una inmensa bola que la censura trataba de cubrir de manera absolutamente ineficaz hasta que por fin llegaba a la puerta de su casa y descubría que de manera incomprensible los muertos habían levantado y caminaban entre los vivos. Es absurdo, pero al mismo tiempo es un mundo en el que un abogado no tiene ninguna utilidad. Es un mundo en el que sus capacidades y sus conocimientos no valen absolutamente de nada. Bien, empecé a escribir esa historia y decidí colgarla en un blog en Internet. ¿Por qué en un blog? Muy sencillo, porque estamos hablando del año 2006. En el año 2006 no existía Instagram, no existía Twitter, no existía Wattpad. Facebook era una cosa que utilizaban 4 flipaos en Estados Unidos tratando de ligar y realmente no había más alternativas. Y de repente, primer momento Forrest Gump, aquel blog se transforma en un fenómeno viral, cuando nadie sabía lo que era un fenómeno viral, ni yo, ojalá lo hubiese sabido. Pasó de tener 10 lectores la primera semana a tener 50, 100, 1000, 5000, 50.000, 150.000, medio millón, 1 millón y medio de lectores en 3 meses. Yo de repente me di cuenta un día de que algo estaba pasando. Cuando, no sé exactamente qué día fue, pero sí que recuerdo que fue el mismo día que me llegaron 2 correos electrónicos, uno de un periódico de Chile y otro de una radio de México, que me querían hacer una entrevista. A mí, a un abogado de Pontevedra. Claro, en ese momento me sentí un poco como... ¿Os acordáis de aquella película de Walt Disney, Fantasía? Que está el mago Merlín que coge a Mickey Mouse de aprendiz, que lleva esa túnica tan bonita, azul, y ese gorro tan simpático, y se va un momento Merlín y deja a Mickey solo en la torre, y Mickey pues empieza a hacer cosas y se le va todo de control. Las escobas empiezan a barrer solas y pasan un montón de cosas. Yo me sentía como Mickey Mouse en Fantasía. Sentía que había hecho algo, pero no sabía lo qué, y por supuesto no tenía ni la menor idea de cómo pararlo. A día de hoy sigo sin saber cómo se hace. El tema es que aquel blog se transformó en este libro. Mi primera editorial se puso en contacto conmigo, me dijo, oye, esto que haces está bien, ¿querrías que fuese un libro? Y dije, bueno, a ver, déjame pensar. Claro, bueno, ¿qué pregunta es esa? Por supuesto que sí. Aquel libro se transformó en un bestseller en muy pocas semanas, de ahí ya salté a una multinacional, de repente el libro se empezó a traducir a un montón de idiomas, en un montón de países, se publicó en Estados Unidos, explotó también, otro momento Forrest Gump, y a ese libro siguió otro. Por el camino el abogado se perdió en alguna curva, no sé dónde está, tampoco me importa. Y, entre otras cosas, por eso, fíjate, la última parada de momento es el premio Fernando Lara, y que esté aquí con vosotros contándoos esto, en vez de estar en mi despacho, en Pontevedra, preparando un juicio para el lunes. Yo no sé vosotros, pero yo he ganado con el cambio. ¿Zombies lentos o zombies rápidos? No sé, fabada o sushi. O sea, hay decisiones en la vida que son muy complejas, no las puedes tomar. Mira, cuando estábamos haciendo, cuando empezamos con el desarrollo del guión de la película, teníamos esa duda. ¿Zombies lentos o zombies rápidos? ¿No muertos lentos o no muertos rápidos? Es distinto y obedece a que posiblemente surgen en momentos culturales diferentes, ¿no? Cuando George Romero crea ese monstruo pop, que es el zombie, que lo crea él de la nada, en el año 68, con esa película que se llama La noche de los muertos vivientes, que es absolutamente maravillosa, que por cierto, los zombies de Romero son gallegos. Después, si queréis, os cuento por qué son gallegos. No, es real, son gallegos. De La Coruña, concretamente. No riáis, los zombies son de La Coruña. Pues resulta que en ese momento él lo que juega es con esa sensación de opresión. El ritmo narrativo, entonces, a nivel cinematográfico, era mucho más lento. Mientras que cuando aparece 28 días después, que aparecen estos infectados súper rápidos, rabiosos, ya se cuentan las historias de una manera distinta. Es todo un ritmo mucho más dinámico, mucho más cinematográfico, mucho más fluido. Y eso hace que, aunque el resultado sea el mismo, la manera de llegar a ese sitio es diferente. A mí me gustan los dos. Yo creo que en el fondo soy un enamorado del lo clásico y al mismo tiempo me apasiona lo rabiosamente moderno. Por lo tanto, ¿quieres una respuesta clara de un gallego? No te la he dado. ¿Para qué elegir si puedes tener los dos? Si puedes tenerlo todo, claro. Efectivamente.
También, bueno, pues tenemos que decir algo que seguro que él, bueno, pues ya lo sabe porque se ha percatado, y es que hay una relectura en clave de actualidad maravillosa de Apocalipsis Z, y es que después de la pandemia esta novela tiene otra lectura. Eres un misionario en cuanto a un virus, en cuanto a contagio, esos procesos de cómo se expande, de la información. No había ocurrido la pandemia. Cuando ahora leemos esta historia de Manel Loureiro, parece que Manel había vivido la pandemia para contar cómo podía desarrollarse realmente ese proceso. Soy un Nostradamus de hacendado, o sea, es una cosa... mira que podía haber escrito un libro de números de lotería premiados, pero no, tuve que escribir una historia de pandemias. Fíjate, es muy curioso porque muchos años después de este libro había escrito una novela que se titulaba 20, que iba sobre un virus que se extendía sin control por todo el mundo y que afectaba sobre todo a los más mayores. Premio Loureiro. El tema es que haciendo el trabajo de documentación, me fui al CDC, al Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. Necesitaba ver cómo funcionaba, cómo era un laboratorio de alta seguridad, y estaba allí, ¿sabes?, cuando te ponen estos trajes que vas hinchado, que pareces un muñeco Michelin, que vas cruzando habitaciones que tienen presión negativa. Significa que el aire siempre entra, pero nunca sale, para que no se escape nada. Y yo estaba feliz allí. Había escrito al CDC y al Instituto Meshnikov de Moscú, que es su contraparte. El CDC me invitó, los rusos nunca me respondieron. Bueno, tendrán sus cosas. El hecho es que estaba allí y de repente ves un señor pues, con una placa de Petri trabajando y le dices, ¿qué es eso? Y te dice, no, esto es ébola. Y claro, ahí te das cuenta que tienes 2 milímetros de plástico entre la muerte y tú. Y yo les pregunté en aquel momento, creo que fue en el año 2016, les dije, mira, pero esto que estoy escribiendo yo, esto es imposible que pase, ¿verdad? Y la respuesta que me dieron, y no es algo que me haya inventado, sino que aparece, además, en los agradecimientos de ese libro, la respuesta que me dieron es, no solo sabemos que puede suceder, sino que estamos seguros de que va a suceder. Ya lo sabían, lo tenían claro, pero también añadieron, estamos seguros de que podemos ganarle a cualquier cosa que se nos ponga delante si nos dan tiempo, como efectivamente acabaron demostrándolo. Así que ahí aprendí 2 valiosas lecciones. Una es que están muy seguros de sí mismos en ese aspecto y que ya llegaba Loureiro de inventarte historias de pandemias porque si no, al final te van a acabar echando la culpa de la tercera. Por cierto, Manel, también lo sabes seguro, pero ¿sabes cuántas veces te lo tenemos que comentar? A lo largo de la lectura de las diferentes novelas que componen la saga de los zombies, hemos pensado que no mate al gato. El gato. Vale. Os tengo que contar un par de cosas, ¿vale? Cuando yo estoy escribiendo esta historia, el protagonista, recordad que al principio se queda solo, encerrado en su casa, con su gato. Vale, lo del gato tenía una explicación. En aquel momento yo necesitaba que aun sin saber que estaba escribiendo una novela, sí que sabía de manera instintiva cuáles eran los resortes narrativos para contar una historia. Yo necesitaba que el protagonista tuviese una pared emocional en la que él pudiese rebotar sus sentimientos, es decir, que estuviese solo, pero al mismo tiempo que tuviese a alguien, es decir, no podía ser otra persona, tampoco podía ser un perro. Los perros son muy afectivos, es decir, los perros sonríen, los perros le dan al rabo. Un perro no te da un abrazo porque no puede, si no te daría un abrazo. Mientras que los gatos te quieren, pero a su manera. ¿Alguien aquí tiene gato? Que levante la mano. ¿Tenéis gato? Vale. No tenéis gato, el gato os tiene a vosotros. Vale. Es decir, un gato, y yo que tengo 2 gatos en casa y últimamente viajo muchísimo, cada vez que llego a casa, y a lo mejor me he pasado una semana fuera, la reacción de los gatos es levantar la vista, ah, ya estás aquí. Y siguen a lo suyo, ¿no? Es decir, entonces, un gato era perfecto. Él lo quería un montón, el gato demuestra el cariño a su manera. Asunto. A la altura de la página, del equivalente a la página 80 o así del libro, el gato me empieza a sobrar en el momento en el que él sale de su casa. Entonces yo en ese momento en mi cabeza había planificado, bueno, pues el gato se escapa, lo atropella un camión, yo qué sé, le pasa algo al gato. Recordad que aquello lo estaba escribiendo en un blog, ¿vale? Y de repente me empiezan a llegar cientos de mensajes, sobre todo de México. No me preguntéis por qué. Y todos esos mensajes se podían resumir en lo siguiente: que no le pase nada al gato. Y claro, o sea, me cagué. Es decir, porque cuando un señor de Juárez te escribe diciéndote que no le pase nada al gato,
tú no sabes si es un profesor de secundaria o es un sicario del cártel de Tamaulipas. Entonces, la duda razonable te obliga a ser prudente. Y entonces, no pude matar al gato. No es un spoiler, el gato... Un gato que me tenía que durar 80 páginas, al final lo tuve que arrastrar a través de 3 libros, 1500 páginas, y vosotros no sabéis lo complicado que es cruzar el apocalipsis con un gato. Yo sí, que lo tuve que llevar en un transportín. Lo cual me lleva a otra cosa, que es que cuando estamos haciendo cuando se está rodando la película, ¿no? Cuando estamos con el desarrollo del guión, la primera duda que surge es, bueno, ¿y el gato? Claro, ¿qué vamos a hacer con el gato? Entonces, claro, porque perros actores hay un montón. O sea, ¿queréis un perro que baile? Hay perros que bailan. ¿Quieres un perro que ladre en francés? ¡Uy, uy! Hay perros que ladran en francés. ¿Quieres un perro que silbe? No lo sé, pero tiene que haber perros que silben. Gatos actores es más complicado. Los gatos hacen lo que quieren, ¿no? Entonces empiezan las dudas, ¿no? Entonces, lo hacemos por CGI. Joder, va a quedar raro, va a quedar mal, es carísimo. Vale, pues buscamos un gato actor. Empieza el casting de gatos actores. Ahora sé cuántos gatos actores hay en Europa. Hay 4, ¿vale? Entonces empieza el casting y aparece el primer gato. Oye, ¿qué gato más listo? ¿Sabes? Un gato que le decían, acción, y el gato tenía que salir de ese lado del escenario a ese, dar la vuelta, subirse en la mesa y decir miau. Oye, pues tum, tum, pum, miau. Lo clavaba. Yo me caía en las lágrimas, decía, qué gato más brillante. Problema, el gato era un Maine Coon, es una raza de gato que son como, es del tamaño de un Cocker Spaniel, ¿vale? O sea, es un gato enorme. Entonces, claro, el prota con ese gato, le quedabas, no, descartado. Siguiente gato, un gato que era idéntico al lúculo de Apocalipsis Z, naranja, gordito, precioso. Empieza el casting del gato y de repente el gato, las orejas para atrás, el rabo ya... Descartado. El tercer gato ya no se presentó. Desesperados, en ese momento aparece el cuarto gato. Y ahí conocimos a Pedrito. Pedrito, lo vais a ver. Pedrito imaginaos un gato que está encima de un contenedor. Vale, eso es Pedrito, es un 1000 leches. O sea, es un gato atigrado de estos de la calle. El árbol genealógico de Pedrito es una cosa bastante enrevesada. Pedrito es feo como un demonio, pero Pedrito es listo como el hambre. Y Pedrito se hizo con el papel enseguida. Claro, Pedrito, claro, y ahí de repente descubro una cosa, ¿no? Que los gatos actores son muy suyos. Entonces, Pedrito, por contrato, tiene que viajar con su séquito. Pedrito, si graba fuera de donde viva Pedrito, que no sé dónde es, se tiene que alojar en una casa con jardín para poder estirar las patas, pero no puede ser un chalet adosado porque se estresa y tampoco puede tener piscina, por si el gato se cae a la piscina. Pedrito, en el set de rodaje, tiene que tener una zona de confort. Sí, una zona de confort para relajarse y desestresarse y, pues no sé, hacer las cosas de estrella. Y entonces yo, un día llego al rodaje de la película y uno de los del equipo me dice, ven, que te voy a presentar a Pedrito. Bueno, pues nada, voy a conocer un gato. Y entonces entro en la zona de confort. Yo en la zona de confort yo me imaginaba a Pedrito tirado en una cama de plumas con 2 gatas, ¿sabes? Y un ramo de uvas, ¿no? O algo por el estilo. Y claro, Pedrito en el fondo es un gato y la zona de confort era una zona así como tapada con mantas y un transportín, porque en el fondo es un gato y él se mete dentro del transportín. Y entonces entramos y el tipo dice en voz alta cuando entramos allí, mira, Pedrito, este es Manel Loureiro, el autor del libro que estamos adaptando en esta película. Yo digo, me ha tocado el desequilibrado de todas. Y cuando dice, mira, Pedrito, este es Manel Loureiro, el autor del libro que estamos adaptando, no va el cabrón del gato y saca la pata. Por supuesto, le di la pata. Claro, después me di cuenta que seguramente mira, Pedrito es la orden para que Pedrito dé la pata, pero en aquel momento me quedé loco, o sea... llego a su zona de confort y me dice, me saluda, o sea, pude saludar a una estrella gatuna. Tengo una relación de amor-odio con Lúculo / Pedrito. ¿Qué podría salir mal con todo esto que nos estás contando? No queda nada, es la semana que viene el estreno. Sí, es la semana que viene, se estrena además en 192 países. Es decir, en todo el mundo menos en Afganistán y en Corea del Norte. Estoy aterrorizado, ¿vale? O sea, debería estar eufórico, pero realmente estoy aterrorizado por un sencillo motivo, porque es que
hay un momento en el que te das cuenta del efecto multiplicador del cine y de una plataforma como Amazon Prime Video, que se ve en todo el mundo, que es que en las primeras 72 horas lo van a ver millones de personas. Ahora estamos aquí, 100 personas, estamos hablando de Pedrito, pero claro, multiplicad esto por millones. Y lo último que van a ver, una de las últimas cosas que van a ver antes del fundido negro y que empiece la historia es basado en el libro de Manel Loureiro. Y debajo puede poner reclamaciones aquí. Claro, entonces la sensación de cierta ansiedad, de cierta presión, es potente, es potente. Y además, con el agravante de que se estrena el 31 y yo me voy a pasar el día 31 metido en un avión, porque el día 1 tengo que estar en México para la promoción de la película. Con lo cual me voy a pasar esas primeras 12 horas críticas metido en un avión, sin saber qué es lo que está pasando alrededor, y me da miedo llegar, aterrizar, encender el móvil y empezar a ver el feed de Twitter y de Instagram y no sé. Estoy contento, estoy tranquilo porque, bueno, se preestrenó en el Festival de Sitges, funcionó muy bien, fue muy divertido, había 1.500 personas en aquella sala, es una monstruosidad, y aplaudieron y les gustó muchísimo. Y aparte, Amazon hace una cosa, tiene sus screen test, son estos grupos de gente de distinta edad, sexo, condición socioeconómica, residencia y demás, y le pasan una película para puntuarla y ver cómo funciona. Obtuvo la mayor puntuación que jamás ha obtenido ningún producto de Amazon. Estoy muy feliz. Ahora, ¿qué pasa? Eso es un screen test. Ahora yo lo que necesito es que vosotros y vosotras, el día 31, esa noche de Halloween, esa noche mágica, veáis Apocalipsis Z. Los que hayáis leído el libro tengáis la sensación de que estáis viendo la película de ese libro, y los que no hayáis leído ese libro, al terminar tengáis la sensación de qué gran película de aventuras he disfrutado. Adelántanos alguna cosica. ¿Más que lo de Pedrito? Es verdad, has sido generoso. Bueno, no, te puedo contar una cosa, es verdad. Hago un cameo. Sí, a ver, me explico. Es que esto es muy loco, vamos a ver. Porque se me complicó un poco la cosa. Veréis, yo quería hacer como Alfred Hitchcock. Sabéis que Alfred Hitchcock aparece en todas sus películas. Era como su sello. La manera de firmarlo, él se colaba, pero se colaba siempre pues de fondo. El señor que sube un autobús, alguien que se cruzaba en el vestíbulo del hotel. Incluso tiene una película que es de un barco torpedeado, de un naufragio, que hay un montón de supervivientes en una lancha que dices, es imposible que aparezca aquí. Bueno, pues aparece porque un periódico que está leyendo uno de los náufragos tiene una foto de Alfred Hitchcock. Vale, entonces yo quería hacer algo por el estilo. Y como estábamos en el desarrollo del guión, les dije, oye, me apetece un montón hacer un cameo. Y me dicen, bueno, pues escribe tu parte. Y entonces yo me vine arriba y me puse diálogo. Me puse frases. Le dije yo, bueno, ya llegará un momento en el que alguien diga, vale, muy bien, bonito, hala, venga, ya. Y alguien meterá la tijera. Y nadie metía la tijera. Y entonces yo veía que iban pasando las sucesivas versiones de guión y eso no se caía nunca. Y yo decía, bueno, pues no voy a ser yo quien se raje ahora. Y entonces llegó el día del rodaje y yo llegué donde era el rodaje en interiores, pasé en vestuario, maquillaje, peluquería. Y en el último momento me dicen, espera un momento, tienes que firmar esto. Y yo, ¿qué? El contrato. Ah, claro, contrato, por convenio. Y me dice, espera. Y el alta en la Seguridad Social. Imagínate que te cae un foco en la cabeza. Y me dicen, oye, por cierto, ¿y tu número de cuenta? Y yo, ¿mi número de cuenta para qué? Hombre, es que por convenio te tenemos que pagar. Digo, ¿me vais a pagar? Con lo cual, hice mi cameo y cobré por ello. Con lo cual, técnicamente, soy actor. Como el gato. Cobré menos que el gato, seguro. No, aparte, mira, es perfecto, porque mi cameo aparece en los primeros 15 minutos de la película, así me garantizo que solo por ver a Pedrito y por ver cómo lo hago, ya los primeros 15 minutos los tengo garantizados de vuestra atención. Después el resto ya espero que sigáis viéndola, pero esos 15 minutos no os perdéis. Ha sido generoso contándonos cositas, abusamos un poquito más de su generosidad, nos han dicho que realmente la adaptación es fiel al libro. ¿Lo confirmamos? Sí. A ver, espera. A ver, tú sabes que cuando haces una adaptación no caben, 500 páginas no caben en 2 horas de una película. Entonces lo primero que tienes que hacer es saber qué es lo que se queda fuera.
hay cosas que no entran. Entonces hubo cosas que están en el libro y que en la peli no están. Con gran dolor de mi corazón, pero no están. Pero es que no caben, porque si no queda todo demasiado empastado, no se entiende. Después hay cosas que se tienen que contar de manera diferente. El lenguaje literario y el lenguaje audiovisual son totalmente diferentes. Y lo importante es ser capaz de trasladar el espíritu de un libro a la película de forma que quien lo esté viendo y se dé cuenta de que hay cosas que están contadas de distinta manera, entienda que la historia que está de fondo es la misma, que los protagonistas son los mismos y que lo que le están contando es lo mismo. Y quien no haya leído el libro diga, esto funciona como un tiro y lo estoy disfrutando de principio a final. Si consigues hacer eso, bueno, pues tienes gran parte del camino hecho. Y a partir de aquí, bueno, pues ya ojalá ya nos podamos poner pronto a trabajar en la siguiente película de la serie y os pueda contar cosas dentro de poco. Aprobó con nota las dos preguntas fuertecitas, la de los zombies lentos y rápidos y esta porque la verdad es que nos da mucho gusto, Manel, escucharte decir que efectivamente los códigos de la literatura no son los mismos que los códigos del cine. Esto que parece una obviedad casi de perogrullo, pues es verdad que nos presenta a veces en relación a autores que son adaptados al cine, pues un riesgo, y es el riesgo de que uno acabe teniendo una escritura cinematográfica que es algo que no siempre es algo bueno. ¿Esto es algo que tú te planteas, no caer en algún vicio pensando esto va a ser adaptado y entonces hago concesiones en esa línea? Te la voy a devolver de otra manera. Yo creo que hoy en día es prácticamente imposible escribir sin estar un poco contaminado de esa visión cinematográfica. Y os voy a explicar por qué, o por lo menos por qué yo creo que es así. Todos los que estáis aquí sois hijos de la generación audiovisual. Habéis crecido merendando delante de la tele. Habéis crecido viendo películas en el cine o películas en plataformas por la noche cuando te pones, vamos a ver qué vemos, que pasas más tiempo buscando qué ver que viendo. Somos hijos de esa generación audiovisual y entonces estamos acostumbrados a que se nos narren las cosas de esa manera. Y tenéis ya las piezas en vuestra cabeza. Mira, vamos a hacer un juego, ¿vale? Bueno. Una cosa, os voy a contar, voy a describiros una escena, ¿vale? ¿De acuerdo? Una escena. Esta escena es un cuarto de baño. Es un cuarto de baño lleno de vapor. El vapor se está condensando en los azulejos y resbala en forma de pequeñas gotas. Al fondo del cuarto de baño vemos una ducha que tiene la cortina corrida. La ducha está abierta, el agua caliente sale, se adivina la silueta de una mujer debajo de ese grifo y vemos una mano con un puñal que se acerca y ahora es el sonido que está sonando en vuestra cabeza. Y fíjate, no es que sea mago, es que esto pasa porque sois hijos de esa generación audiovisual. Y entonces todas esas piezas están en vuestra cabeza. Cuando Benito Pérez Galdós escribe sus episodios nacionales y el pobre don Benito escribe Trafalgar, las pasa canutas para describir una batalla naval porque muchos de sus lectores, o la gran mayoría de sus lectores, no habían estado a bordo de un barco de madera, mientras que desde otro barco de madera le lanzaban bolas de hierro que levantaban surtidores de astillas. Pero es que vosotros ya habéis sido Master and Commander, Piratas del Caribe. Los más veteranos habéis conocido las películas de Errol Flynn de piratas, aquel Errol Flynn, aquellos piratas limpios, de dictaduras impecables. Esas piezas ya están en vuestra cabeza. Entonces, hoy en día, cuando se escribe, es inevitable que como escritor, que es hijo de esa generación audiovisual, tu manera de contar sea más audiovisual y que vosotros, como lectores, seáis capaces de coger mentalmente códigos que un lector de a lo mejor hace 80 o 90 años no sería capaz de comprender de la misma manera. Entonces, la literatura, el guión de cine, el guión de televisión, están yendo hacia una convergencia narrativa. Pero esto pasa tanto en la literatura de bestseller como en la literatura más elitista o más trabajada o como le quieras llamar. En el fondo lo que está ocurriendo es que las cosas se narran utilizando la manera de contar historias que tiene cada generación. Y la manera que tenemos de contar historias ahora es esta, es muy visual. ¿Cómo va a ser dentro de 50 años? No tengo ni puñetera idea. Solo espero que dentro de 50 años, si alguien tropieza con alguno de estos libros y se pone a leerlos y le apetece leerlos, entienda este lenguaje. Pero Manel Loureiro es un chico listo y cuando escribe un premio Fernando Lara se aísla y en
absoluta soledad, escribe para triunfar, ¿o no? Cuando la tormenta pase fue un proceso largo. Yo sabía que quería escribir un thriller que funcionase como un mecanismo de relojería, donde todo estuviese muy bien encajado, muy bien engarzado. Cuando la tormenta pase es la historia de Roberto Lobeira. Es un escritor y periodista que ha tenido mucho éxito. Tras su primer libro tiene que escribir el segundo y la verdad es que no sabe ni por dónde empezar. Así que decide irse a la isla de Ons. La isla de Ons existe, es un lugar real. Está en la boca de la ría de Pontevedra, en las Rías Baixas. Es una isla atlántica, como todas las islas atlánticas, es fría y húmeda, en invierno batida por el viento. En verano es un paraíso, en verano es preciosa. Las mejores playas, el agua está muy fría, eso sí. El mejor pescado y marisco de Galicia, que ya es decir, está allí, forma parte de una reserva natural, pero en invierno la cosa cambia. En invierno cambia porque se interrumpe el tráfico de ferries que conecta la isla con el continente por el mal tiempo. Y de hecho, a veces en invierno, las tormentas hacen que el único muelle que hay en la isla quede inutilizado, porque las olas impiden que los barcos se puedan abarloar al puerto. Y es ahí a donde llega él en pleno invierno. Pronto descubre varias cosas. La primera, que los pocos habitantes que viven en la isla en invierno tienen un montón de secretos, de misterios y de intrigas de las que él no es parte. Que hay alguien más en esa isla, alguien que le deja regalos ensangrentados en la puerta de su casa, tratando de decirle algo que él no es capaz de comprender. Que hay una vieja, una anciana, una meiga, dicen, que vive en la punta más alejada de la isla, que tiene una teoría muy particular sobre qué es lo que está sucediendo allí. Y si todo esto no fuese suficiente, las olas de la tormenta que los mantiene incomunicados arrastran hasta una de las playas de la isla un fardo, en Galicia. Cuando abren ese fardo y descubren qué es lo que hay en su interior, que no os lo voy a decir, todas las tensiones, todos los misterios y todos los secretos saltan por los aires. Y a partir de ese momento, la última preocupación de Roberto Lobeira no va a ser, evidentemente, escribir una novela, sino sobrevivir en esa isla hasta que la tormenta pase. Y ya no os cuento nada más, claro, que quiero que lo leáis. Entonces, no, y lo que os he contado es lo que aparece en la solapa, es la sinopsis. Esto, si os dais cuenta, es plantear un acertijo y un misterio en un sitio del cual no se puede salir, una isla rodeada por una tormenta de la cual no se puede salir. Me apetecía mucho que esa historia funcionase muy bien, como un engranaje, porque sabía que si lo iba a presentar a un premio como el Fernando Lara, tenía que ir con las mejores credenciales que pudiese presentar. Fernando Lara, que es un premio que ha ganado, claro, tú ves la lista de ganadores del Fernando Lara y te tiembla la silla. Es decir, un premio que ha ganado gente como Umbral, como Terence Simois, Sánchez Dragoz, Zoe Valdés, Lorenzo Silva. Y el último nombre que se suma a esa lista, de momento, el último que aparece es aquí, el del que os está hablando. Entonces, te asusta porque dices, tienes que estar a la altura, tienes que hacerlo muy bien. Entonces, quería que esta historia funcionase extraordinariamente bien, porque un thriller lo que tiene que hacer es cogeros y arrastraros con él. Yo necesito que os mojéis con esta tormenta, que la lluvia os caiga encima, que paséis frío mientras Roberto Lobeira camina por los desolados y vacíos caminos de esta isla, mientras trata de resolver todos los misterios que se van abriendo a su paso. En definitiva, necesito que estéis allí, que estéis en esa isla. Y para hacer eso, evidentemente, yo me tuve que ir a la isla en pleno invierno, lo cual fue una aventura en sí misma, porque, bueno, yo le pedí un permiso a Puertos del Estado, que es el organismo que gestiona los faros de toda España, porque yo quería dormir y quería entrar dentro del faro que está en lo alto de la isla de Ons, uno de los últimos faros habitados de Europa. Al estar en una isla que se quede incomunicada, necesita fareros allí permanentemente. Un faro del siglo XIX espectacular. Entonces me dijeron, si no hay ningún problema, puedes ir, es más, te llevamos nosotros hasta la isla. Así yo me vi una mañana de invierno en el puerto con una mochila, listo para irme a Ons. Y mientras estaba en el puerto, el plan me parecía maravilloso. Cuando me subí en la lancha, me empezó a parecer una auténtica estupidez. Cuando la lancha salió del puerto, y eso que no había temporal, solo había mar de fondo, pero bueno, pero se movía mucho, me sentía fatal, no mareado, fatal, y yo me pasé todo el viaje mandándole fotos y WhatsApps a mis editoras, tratando de hacer que se sintiesen culpables. ¿Sabes? Es decir, si yo me muero,
quiero que sepáis que fue cumpliendo con mi deber. Y aparte, si con los datos de la foto localizáis rápido dónde estamos. Y como Roberto Lobeira, yo me vi de pie en el muelle de Ons con una mochila a la espalda preguntándome qué era lo que iba a suceder a continuación. Y lo que sucedió, bueno, leed el libro. Pero entonces, ¿qué sueño te queda por cumplir, Manel Loureiro? Muchos, todos. Mira, yo soy un privilegiado, ¿vale? Y lo reconozco y lo digo con humildad, además, porque es la única manera que puedes afrontar esto. Soy un privilegiado porque soy una persona que vive de escribir. Si juntas a todas las mujeres y a todos los hombres de este país, de las distintas editoriales, que nos dediquemos única y exclusivamente a escribir, no creo que llegues a 200 personas. Es que somos muy poquitos. Es decir, y llegar ahí exige que pasen muchas cosas. Y no todo depende ni de tu talento ni de tu trabajo. Efectivamente, hace falta una pequeña dosis de talento, hace falta una enorme dosis de trabajo, pero también hace falta una considerable dosis de suerte. ¿Recordáis lo que os decía antes de los momentos Forrest Gump? Necesitas muchos de esos momentos Forrest Gump a lo largo de tu vida. Eres una bala de cañón que tiene que atravesar un edificio entero sin tocar ni una sola pared, sin tocar ni una sola puerta, sin tocar ni un solo mueble. Tiene que coincidir que en tu trayectoria todas las puertas y ventanas estén abiertas. Puede pasar, claro, pero no depende de ti. Entonces, cuando sucede, tienes que ser consciente de dos cosas. Que eso ha sucedido no gracias a ti, sino porque te han venido buenas cartas y tienes que ser humilde, reconocerlo y al mismo tiempo reconocer que has sido muy afortunado en eso. ¿Qué pasa? Una vez que tú descubres que tienes esa oportunidad, lo que tienes que hacer es aprovecharla hasta el límite. A mí me encanta contar historias. Bueno, creo que ya os habéis dado cuenta desde que he empezado a hablar que me encanta contar historias. Cuando era abogado me ganaba la vida contándole historias a su señoría y ahora me gano la vida contándole historias a un montón de gente en todo el mundo. Y lo que más me apetece, los sueños que me quedan por cumplir es contar todavía un montón de historias, llegar mucho más lejos, conseguir muchísimos más libros masivamente leídos, poder disfrutar de un montón más de historias, de películas y encontrarme un montón más de ocasiones como estas de poder estar aquí contando mis cosas y poder cruzarme con vosotros, con vosotras, con los lectores, porque este es el momento más agradecido, porque aquí es cuando te das cuenta que lo que has hecho ha llegado al otro lado, ¿no? Porque el trabajo de escritor, yo siempre lo digo, es el trabajo perfecto para un bipolar. ¿Vale? Sí, a ver, me explico, ¿no? La mitad de tu vida te la pasas encerrado. Eres como, ¿os acordáis del Resplandor? ¿Os acordáis de Jack Torrance en El Resplandor? ¿Sabes? Que escribía en aquel hotel, en el Overlord, donde se iba con su mujer y con su hijo y que de repente empezaba a hablar solo primero, después oía cosas, después veía cosas, al final acaba hablando con un camarero que no existía. Bueno, yo creo que menos lo del hachazo, he cruzado todas las fases. Vale, quiero decir, es una parte en la que estás encerrado, estás tú solo porque eres un orfebre, estás hilando, estás construyendo una pieza. Y después la otra parte, por eso digo que es perfecto para un bipolar, es absolutamente distinta. Porque una vez que terminas esa fase entras en otra que es en la que eres como uno de estos buhoneros de las pelis del antiguo oeste, que vas de pueblo en pueblo con tu carromato vendiendo aceite de serpiente, ¿no? Y realmente lo que estás haciendo es ir de un lado a otro explicándole a la gente qué es lo que has estado haciendo y por qué merece la pena que le echen un vistazo. ¿Os acordáis hace un rato cuando se estaba contando de qué va cuando la tormenta pase? Ahí tenéis al buhonero con su sombrero de chistera subido en su carromato diciéndoos, untaos las articulaciones con este aceite de serpiente que va a dejar de doleros. Pero en mi caso es verdad. Pues en este compartir, Manel, no podemos dejar pasar la oportunidad de que si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, creo que tenemos un micrófono por ahí preparado. ¿Alguna pregunta, algún comentario de las novelas? Aquí parece que hay una preguntita. Que sean fáciles. Y le digo que sean fáciles y hace no con la cabeza, no sé si significa no, no te preocupes o no te vas a cagar, claro. Y ahora mientras te llevan el micrófono yo estoy aquí cociéndome mi propia salsa, ¿sabes? Pero bien, todo tranquilo. Aquí delante. Por Dios, que no puedo con este sin vivir, dale el micro. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, enhorabuena por Gracias. todos tus éxitos. Te sigo desde hace muchísimos años. Gracias. Tenemos un pequeño club de lectura repartido por toda España y siempre decimos, de Manel Loureiro nos leeríamos hasta el libro de instrucciones de una lavadora, si lo escribieras. Es nuestra frase. Hace 2 años, a través de esa pantalla, después de escribir La ladrona de huesos,
Nos hablabas de cómo te documentas, de exactamente hasta el último detalle de todo lo que sale en tus libros y del trabajo que hay detrás, que a veces es para menos de una página, y de todo ese trabajo que hay detrás. Y mi pregunta es, ¿cómo surge ese trabajo de investigación cuando escribes Fulgor? Pues mira, en general el trabajo de documentación cuando estás escribiendo una novela es la parte más agradecida. Es la parte más agradecida porque en ese momento tienes que leer un montón e investigar un montón sobre algo que en ese preciso instante para ti es una obsesión, porque es una idea recurrente que está dando vueltas en tu cabeza y necesitas aterrizar todos esos conocimientos. Siempre hay alguien que va a saber más que tú de cualquier cosa. Eso está demostrado. Yo esto lo descubrí, por cierto, permíteme el inciso antes de responderte, por la vía complicada. Cuando se publica este libro en Estados Unidos, de repente sucede algo. Sucede que al principio todo va muy bien y hasta que empiezan a aparecer un montón de reseñas de una estrella en Amazon y eran todas de lectores de Texas. Y yo no entendía absolutamente nada hasta que empiezo a leer qué es lo que pasa. Me acusaban de lo peor que puede hacer un autor cuando escribes una obra de ficción, que es romper la suspensión de la incredulidad. ¿Sabéis lo que es, no? Es decir, sabemos que lo que pasa en un libro o lo que vemos en una película o en una serie de televisión es mentira. Son actores, son actrices, el libro se lo ha inventado alguien. Pero estamos programados para darle una vuelta a una palanquita que tenemos en la cabeza y creernos, durante el rato que estamos viendo la película, leyendo el libro, que eso es de verdad. Pero esa suspensión de la incredulidad es muy frágil, ¿sabes? Como por ejemplo cuando aparecía en las pelis estas de romanos un legionario con un Casio, o salía Charlton Heston arengando a sus mesnadas en el Cid y aparecía una furgoneta del equipo de rodaje, por el fondo, este tipo, o en Juego de Tronos cuando aparecía un vaso de Starbucks en Invernalia, ¿no? Y entonces me acusaban de que había cruzado la peor línea posible. Yo no entendía dónde era. Resulta que había una escena en la que el protagonista de esta historia cogía una pistola, por primera vez en su vida cogía un arma, la levantaba, le sacaba el seguro, apuntaba y disparaba. Era muy importante, era la primera vez que tomaba un papel activo en su defensa. Entonces, por eso describía con mucho detalle esa escena de cómo cogía la pistola, la levantaba, le sacaba el seguro, apuntaba y disparaba. La pistola era una Glock. ¿Por qué Glock? Pues porque es una marca de pistolas, porque el nombre es eufónico, se te llena la boca, Glock. A mí me sonaba bien. Fui a escoger la única marca de pistolas del mercado que no tienen seguro. Claro, para un lector tejano aquello era absolutamente... Les ponen un fusil de asalto en su cuna cuando nacen, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta de que el trabajo de documentación era fundamental. Y cuando hice el trabajo de documentación de Fulgor fue muy interesante. Aquella novela es una novela de una mujer que sufre un accidente de tráfico y a partir de ahí empieza a ser capaz de percibir auras alrededor de la gente. No sabe si es que algo ha quedado mal en su cabeza o que algo se ha desbloqueado en su cabeza. Y pronto descubre que todo eso tiene relación con su familia y con el futuro y con la salud de su hijo. Y para hacer aquel trabajo de documentación, pues fíjate, tuve que hablar con gente muy rara. Y cuando digo gente muy rara, digo que tuve que meterme en la madriguera del conejo hasta muy abajo. Es decir, porque aunque sí está demostrado científicamente que la percepción de auras, es decir, que la existencia de campos electromagnéticos alrededor de las personas es una evidencia real, tangible y empírica, el hecho de que alguien pueda verlas no está demostrado científicamente. Entonces tú te puedes encontrar con gente que tiene una experiencia que te lo transmite desde la verdad, gente que te lo transmite desde su verdad y gente que te lo transmite desde su falta de medicación. Y tú eres el que tienes que hacer el trabajo de discernir el polvo de la paja. Y cuanto más te metes, cuanto más profundizas en el agujero del conejo, en la madriguera del conejo, y gente más extraña te vas encontrando, más complicado va siendo distinguir quién te está diciendo la verdad o quién puede acabar contigo metido en la nevera, ¿sabes? Y tú metido en bolsas en el congelador porque le puede parecer de repente una buena idea porque las voces se lo dicen. Lo recuerdo como un trabajo de documentación muy raro porque me tuve que mover fuera de los canales habituales, pero muy interesante. No sé si he respondido a tu pregunta, sí. Tenemos otra preguntita por aquí. Buenas.
A ver, yo antes de ser librera era escritora, bueno, sí, sigo siendo escritora de literatura infantil, pero el mundo zombie me apasiona. O sea, es más, no consigo terminar tu tercera novela porque no quiero que se acabe la historia. O sea, es que no quiero. Claro. No quiero. La empiezo, estoy en el barco, pero no quiero que continúe. Bueno, ¿Quieres que te cuente el final? No, por favor, no. Ah, vale. Qué sé. malo, ¿eh? Qué malo. No quiero. No, hombre, no, le doy el empujón definitivo. No, bueno, entonces, dentro de mi friquismo zombie, que me encantan las novelas zombies, me he pasado de la literatura infantil a la literatura zombie. He comenzado una novela, ya. Oye, pues espera, que los cuentos de zombies están muy guays, ¿eh? O sea, del barco de vapor a esto hay un paso. Has hecho un largo camino, amiga. Sí. Entonces, ¿qué consejo podrías dar a una escritora que se aventura en el mundo zombie? Pocos. Pocos. Y te voy a explicar por qué. Tú piensas que cuando yo escribí esos libros hace un montón, hace 15 años, ¿vale? Quiero decir, la persona que escribió esos libros no es la misma persona que está hablando contigo ahora. Mis gustos, mis inquietudes, mis necesidades narrativas han cambiado por completo. Lo que me apetecía escribir entonces, que era una gamberrada, porque aquello era una gamberrada, era un grito de ayuda, por una parte, en plan de me estoy ahogando en el derecho, por Dios, sacadme de aquí, y por otra parte era una especie de escapatoria, de huida hacia adelante. No tiene nada que ver con lo que me gusta escribir hoy en día, que es esto, que son thrillers, que son historias mucho más complejas, mucho más técnicas, mucho más entretenidas desde mi punto de vista. ¿Qué es lo que me va a apetecer escribir dentro de 10 años? No tengo ni idea. Espero que sea algo chulo para que lo siga leyendo gente, ¿entiendes? ¿Qué consejo te puedo dar? Pues fíjate, quizás lo mismo que hagas lo mismo que hice yo, que trates de buscar un enfoque diferente en algo que tiene unas reglas muy canónicas. Pero esto vale para ese tipo de literatura como para todo tipo de literatura, incluyendo la novela negra. Quiero decir, la novela negra, tú lo sabes muy bien, funciona en base a una serie de cánones del género, ¿sabes? Prácticamente que hay como una especie de puntos del vía crucis que hay que recorrer casi obligatoriamente. En la novela histórica pasa lo mismo, en la novela fantástica pasa lo mismo. O sea, la estructura del camino del héroe está tan gastada en la novela fantástica que parece que ya se le debe ver el forro, y sin embargo se sigue usando una y otra vez porque narrativamente funciona. ¿Cómo consigues hacer algo nuevo? Pues consigues hacer algo nuevo dándole un enfoque diferente y original utilizando esos elementos. En este caso, yo el enfoque nuevo y original que utilicé fue ambientarlo en un sitio tranquilo de España, cuando realmente este tipo de historias habitualmente siempre nos lo habían contado en grandes ciudades, en suburbios de grandes ciudades, Atlanta, París, Nueva York, con protagonistas que eran una especie de one-man army, ¿sabes? Capaces ellos solos de acabar con docenas de enemigos, manejar todo tipo de vehículos y tenían acceso a docenas, cientos de armas. Aquí el protagonista es un abogado, un apocalipsis, que vaya por Dios, ¿sabes? Que claro, que el pobre hombre piensa, ¿qué hago? ¿Les pongo una querella? O sea, sus conocimientos son absolutamente inútiles. Lo único que tiene, que le hace especial, es su capacidad de pensar, su inteligencia. Si tuviese que darte un consejo es que te trabajes extraordinariamente bien los protagonistas y su evolución y su arco narrativo, porque eso es lo que va a hacer avanzar la historia. El resto es ruido de fondo, es peripecia. Lo que les pase, esa peripecia forma parte del canon del género. A mí lo que me va a interesar de verdad es quién está viviendo esa historia y cómo le está cambiando y cómo va evolucionando. Lo que le pase, me da igual. He visto 1000 veces cómo entran en una casa abandonada y se llevan un susto, y he visto 1000 veces cómo les persiguen una horda de no sé dónde. No, eso no es importante. Cuéntame lo que es de verdad importante. ¿De quién me estás hablando? Y que yo cuando pase una página esté realmente preocupado por lo que le vaya a pasar. Y que cuando pase 10 páginas esté profundamente preocupado de cómo está cambiando, porque no me gusta el tono que está adoptando su carácter, que empezó siendo cojonudo y ahora se está convirtiendo en un tipo cínico y frío. O al revés. Eso ya depende de ti. De nada. Parece que acabo de cagar sentencia aquí para nada. Otra preguntita por aquí. Ya. Hola, Manel. Coordino un club de cine en Fuenlabrada y bueno,
sé que no puedes decirlo, pero ¿los protagonistas nos van a sorprender? ¿Los protagonistas que interpretan...? Si nos van a sorprender, ¿en qué? Espera, cuidado. Espera, claro. no. O sea, si van a aparecer desnudos. No, que si nos os van a sorprender quién ha sido elegido en los castings para hacer los personajes, esos actores y actrices. No he tenido nada que ver en el casting. Eso es, como dicen los americanos, está muy por encima de mi cheque, ¿no? O sea, eso no dependía de mí. Yo es algo que ya me encontré hecho. Es decir, y esa selección de casting me la encontré hecha. A mí me preocupaba mucho. Me preocupaba mucho porque había un riesgo. Si usamos un actor o una actriz muy conocido, al final lo que tienes es a Mario Casas haciendo de, ¿vale? Y no tengo nada en contra de Mario Casas, que me parece un tipo fantástico, pero entendéis lo que os quiero decir, ¿no? A veces el foco de atracción que generan es tan potente que opaca todo lo que viene detrás. Tampoco podía ser el primer pinchauvas que pasase, ¿sabes? De estos que declaman, dice, ¡oh, Dios mío! ¿Sabes? No, o sea, tiene que ser un actor que sea capaz de interpretar un papel que era complicado aparte, porque piensa que en la novela es un tipo bastante introvertido, un tipo que realmente solo habla con su gato, o sea, eso ya te da mucho que pensar, y que necesitabas a alguien que fuese capaz de tener esa carga dramática, decir mucho hablando poco, ¿no? Estoy satisfecho. Yo estoy satisfecho con cómo ha quedado y yo espero que cuando lo veáis también estéis satisfechos y os encaje la historia. Hubo un pequeño problema, es decir, sabéis que uno de los secundarios, si no lo sabéis os lo cuento, uno de los secundarios de la historia es Víctor Plitchenko, que es un piloto ucraniano con el que se encuentra. Claro, encontrar actores ucranianos que hablen castellano medianamente bien es complicado. Es complicado. Y entonces la solución al final, la primera solución que se nos ocurrió es, vamos a cambiarle de nacionalidad. En vez de ser ucraniano es mexicano. ¿Dónde vamos? No, hombre, no. Que sí, porque aparte esto para el mercado iberoamericano, porque los productores piensan así. Claro, entonces dices, vamos a templar el entusiasmo. Entonces al final tenemos un actor que no es ucraniano, pero que aprendió ruso y ucraniano para hablar con acento ucraniano. Es absolutamente maravilloso. Y cuando lo veáis, o sea, de hecho, hay secundarios rusos en el rodaje que pensaban que este tipo era ucraniano de verdad. O sea, que fíjate, hasta ese extremo se cuidó el detalle. Te esperamos en el Club de Cine. Bien, yo estaré encantado de ir. Tenemos que dejarlo aquí, pero es por vuestro bien. Y es que ahora pasamos a la firma de Cuando la tormenta pase, Premio Fernando Lara 2024, 7ª edición, y también de ese Apocalipsis Z, el principio del fin. Manel, si viene el Apocalipsis Z, estamos salvados porque te vamos a seguir tan de cerca que es garantía de seguridad tenerte con nosotros. No os lo recomiendo. Yo soy de los que creo que duraría 15 minutos, más o menos, en caso de apocalipsis. ¿Sabes este que se pone en posición fetal en una esquina? No, hombre, no creo que llegue a eso, pero teniendo en cuenta mi proverbial capacidad de despiste y de ponerme a hablar, me pondría a hablar con un zombie, ¿sabes? Sería terrible. No, en serio, ahora de verdad... muchísimas gracias. O sea, me encantaría poder estirar esto mucho más. Ya veis que soy de los que le gusta hablar. Antes os decía que me encanta contar historias. O sea, de hecho, lo único que hemos hecho desde que hemos empezado a hablar aquí, Mike y yo, ha sido contar historias, contaros una historia. Lamentablemente tengo que coger un vuelo exactamente dentro de 1 hora y 20 minutos, con lo cual tengo un ratito tasado para firmar libros y después tengo que salir antes de transformarme en calabaza o perder el avión. Que de verdad, que muchísimas gracias. Gracias por venir a compartir este rato conmigo. Gracias por hacerle una peineta al Madrid-Barça, venir a pasar un momento de literatura aquí y espero que nos volvamos a ver pronto con otra película o con otra historia. De verdad, muchísimas gracias. Te seguiremos acompañando en el éxito, Manel. Gracias.